Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar solamente un minuto más para que se acaben de conectar. Iniciamos con la sesión del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo, muchachos? Para aprovechar este minuto. No, profe. No, profe. ¿No? Vale, gracias. El día de ayer estuvimos trabajando sobre un ejercicio de campo eléctrico. Vamos a concluir el día de hoy ese ejercicio. Pues nada más, creo que no nos va a dar tiempo de más cosas. Y voy a aprovechar para mostrarles un simulador de cargas y campos, que es de donde tomé las imágenes para estos ejercicios, para que ustedes se vayan familiarizando con él. Los voy a compartir y habrá una actividad más adelante en relación a ese simulador, pero ahorita nada más para que lo vayan conociendo y se familiaricen con ese simulador. Bien, vamos a iniciar, muchachos. Gracias, bienvenidos todos de nueva cuenta. Vamos a concluir el ejercicio que estábamos realizando el día de ayer. Si de pronto no me escuchan, muchachos, háganmelo saber, porque, bueno, pues tengo mi micrófono aquí arriba sobre la cámara web y a veces pues estoy viendo hacia abajo y eso hace que baje mi tono de voz y a veces lo bajo sin darme cuenta, pero si fuera el caso, por favor, háganmelo ver, ya sea que activen su micrófono, manden un mensaje de texto para que yo me entere y no podamos corregirlo en el transcurso, muchachos, por favor. Voy entonces a compartir este ejercicio que estábamos realizando el día de ayer para terminarlo y pues vamos a que quede claro. Bien, muchachos, estábamos ayer viendo precisamente este caso en el cual teníamos planteado aquí ya cómo íbamos a solucionar esto. Voy a poner esto por acá arriba. Tenemos aquí, en este caso tenemos tres cargas, dos cargas positivas que están colocadas del lado izquierdo, una arriba y una abajo, y del lado derecho en un tercer vértice de esta forma que es como un rectángulo, una carga negativa, y en el cuarto vértice, en la esquina superior derecha, colocada una carga de prueba. Entonces veíamos que cada una de estas tres cargas ejerce un campo eléctrico sobre esta carga de prueba, de tal suerte que pues hicimos lo necesario para determinar la dirección del campo eléctrico, por ejemplo, que la carga 1 ejerce sobre la carga de prueba, que es este campo eléctrico que está marcado en azul, este campo eléctrico 1, y esta es su dirección. Y también hicimos después el análisis para ver que esta carga 2, que está en el vértice inferior izquierdo, genera también un campo eléctrico sobre esta carga de prueba y tiene precisamente esta dirección inclinada, este ángulo θ, y mostrada en color verde. Esta es la dirección del campo eléctrico 2. Esa dirección del campo eléctrico 2 la determinamos mediante el cálculo de este ángulo, porque veíamos que este ángulo interno de este triángulo rectángulo que se formó aquí, pues correspondía exactamente con la dirección o el ángulo que tiene este campo eléctrico 2, y la forma en que lo hicimos, la forma en que determinamos ese ángulo fue por medio de la función tangente, ¿no? Una vez dado que conocíamos la distancia entre la carga 1 y la carga 3, perdón, la carga 2 y la carga 3, y la distancia entre la carga 3 y la carga de prueba, pues teníamos los dos catetos, entonces podíamos sin ningún problema determinar el ángulo mediante la tangente, la función tangente, en este caso la tangente inversa para determinar ese ángulo, y de esa manera encontramos que el ángulo de inclinación de este campo eléctrico 2 es de 26.56, aquí lo dejamos indicado. Y finalmente también hicimos el análisis de esta carga 3, esta carga negativa,
que tenemos aquí colocada en el vértice inferior derecho, genera un campo eléctrico sobre esta carga de prueba que tiene esta dirección marcada con este vector azul o amarillo. Amarillo fuerte, no sé, como marrón. Dirección hacia abajo, porque en estos casos hay atracción, entonces esta trataría de atraer la carga de prueba hacia ella. Pero por el efecto de todo esto, muchachos, este vector que está marcado en rojo, esa sería prácticamente nuestra resultante, y es lo que vamos a tratar de determinar el día de hoy. Si combináramos el efecto de estas tres magnitudes y estas tres direcciones de los vectores, vamos a obtener algo como esto, que esto nos lo da automáticamente el simulador, y después lo vamos a ver. Pero ahorita lo vamos a hacer, a determinarlo analíticamente. Creo que hasta ahí nos quedamos el día de ayer. Vamos ahora a terminar de hacer estas operaciones para pues determinar cuánto vale cada campo eléctrico y expresarlo como vector. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. Vamos al primero, a este campo eléctrico 1. Si hacemos esta operación, muchachos, 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 9, pues podemos de aquí de una vez quitar esto. Y multiplicamos 9 por 1, me queda 9. Newtons, metros cuadrados. Coulombs cuadrados. Multiplicados aquí por coulombs. Y dividido entre el cuadrado de la distancia, en este caso 2 metros. Vamos, el cuadrado de esta distancia son simplemente 4 metros cuadrados. Si me equivoco en algo me dicen, ahora si reducimos unidades, metros cuadrados, coulombs, con este cuadrado se elimina. Solamente me quedan newtons por coulomb. Muchachos, ¿cuánto es 9 entre 4? 2 ¿qué? 25. 2.25 newtons por coulomb. Esa es la magnitud de mi campo eléctrico número 1. Newtons por coulomb. Ya está. Vamos a hacer el mismo caso para el campo eléctrico 2. Y una vez puedo eliminar 10 a la 9 por 10 a la menos 9. Me queda 9 por 1, 9. Nada más. Unidades, newtons, metros cuadrados. Coulombs cuadrados. Por coulombs, que teníamos a la derecha. Entre, muchachos, la raíz cuadrada de 5 metros al cuadrado. Esa fue la distancia que determinamos entre la carga 2 y la carga 3. ¿Sí recuerdan cómo lo hicimos? ¿Alguien que me recuerde? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, viendo que precisamente esta distancia entre la carga 2 y la carga de prueba es precisamente la hipotenusa de este triángulo que se formó con estos otros dos lados. Entonces, de esa manera determinamos esta distancia entre la carga 2 y la carga de prueba. ¿Y cuánto vale el cuadrado de la raíz cuadrada de 5 metros cuadrados? ¿Alguien me puede decir? 5. 5, ¿no? Simplemente este cuadrado pues se elimina con la raíz y me quedan 5 metros cuadrados. Y hacemos esta operación, 9 entre 5 me da, bueno, reduzco unidades, metros cuadrados, coulombs cuadrados con este cuadrado, y coulombs con este cuadrado me quedan en newtons por coulomb. 9 entre 5, muchachos, ¿1 punto qué? 8. 1.8. 8, ok, 1.8 newtons por coulomb. Vale, y entonces vamos a hacer la última. Esta operación, 9 por 1, 9, 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se van a eliminar. Me van a quedar 3, 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por coulomb entre el cuadrado de un metro cuadrado, pues es un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Entonces reducimos unidades, coulombs con este cuadrado se van. Metros cuadrados con metros cuadrados y me queda solamente 9 entre 1.
9 newtons por coulomb. Si se dan cuenta, este es el campo eléctrico debido a la carga 2. De la carga 3, perdón. Esa es la carga negativa, esta que tenemos aquí de menos 1 nanocoulomb. Pero no nos interesa su signo a la hora de calcular el campo eléctrico. Nos interesa el signo a la hora de determinar la dirección del campo eléctrico, pero su signo no interviene en este cálculo. Por ahí, a la hora de realizar sus trabajos en la fuerza, vi que algunos pues están considerando los signos negativos de las cargas para calcular esas fuerzas. Ni en fuerza ni en campo eléctrico se utilizan los signos para el cálculo. Se utilizan solamente para determinar las direcciones tanto de la fuerza como del campo eléctrico. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Lo que calculamos fueron las magnitudes de estos campos eléctricos. No, profe. No, profe. Entonces, lo que sigue es que vamos a poner estas magnitudes aquí para complementar nuestros vectores de campo eléctrico, escribirlos correctamente. Entonces, aquí serían, el campo eléctrico 1 tiene 2.25 newtons por coulomb con un ángulo de 0 grados. Ya habíamos visto que el ángulo de 0 grados es precisamente la dirección que tiene este vector campo eléctrico 1. En el campo eléctrico 2 es de 1.8 newtons por coulomb. Newtons por coulomb, con una dirección de 26.56 grados, que fue lo que calculamos aquí para este ángulo interior θ de este triángulo. Y el tercer campo eléctrico es de 9 newtons por coulomb, con un ángulo de 270 grados, que es precisamente la dirección de este campo eléctrico 3, esta flecha amarilla como mostaza hacia abajo. Entonces ya tenemos nuestros tres campos eléctricos expresados en forma polar. Lo que resta para poderlo sumar es que pasemos estos mismos campos eléctricos a su forma unitaria. Muchachos, ¿alguien me ayuda? ¿Cuánto es la coordenada, la componente en X de este primer vector? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la calculo la componente en X, la que voy a multiplicar por el vector unitario Y, de este primer vector de campo eléctrico? ¿Alguien me dice cómo la calculo? ¿Con el coseno? Ajá. El coseno de este ángulo, lo tomo el Es- coseno de este ángulo me da 1, ¿no? El coseno de Sí. 0 por 2.25, pues me va a dar lo mismo. 2.25 newtons por coulomb. Y como estoy calculando la componente en X, pues la voy a multiplicar por el vector unitario Y. Y luego la voy a sumar. La siguiente es, ¿cómo la calculo? El seno. El seno. El seno de 0 grados en este caso me va a dar 0. Por 2.25, pues me va a dar 0. Entonces me quedan 0 en J. Y esto es claro, yo creo que desde acá, desde el diagrama, vemos que este vector de campo eléctrico realmente todo está sobre el eje X, no tiene componente en el eje Y. Bueno, de la misma manera, muchachos, rápidamente vamos a calcular el campo eléctrico 2. Este fue el campo eléctrico 1, perdón. Este es el campo eléctrico 2 en forma unitaria. Si alguien me ayuda, ¿cuánto es el coseno de 26.56 multiplicado por 1.8? Da 1.602. 1.602. Vamos a dejarlo en 6 porque no tengo tanto espacio. Newtons por coulomb. Y multiplicado por el vector unitario Y. Y ahora, si me ayudan, el seno de 26.56 por 1.8. 0.792. 0.792. ¿Okay? ¿Ya multiplicado? Sí, ya. Ok, 0.792. Muy bien.
newtons por coulomb por el vector unitario J. Y finalmente el vector unitario, perdón, el campo eléctrico 3, producido por la carga 3 en forma unitaria, el coseno de 270 por 9. Da 0. Da 0, el coseno de 270 es 0 por cualquier cantidad, pero va a dar 0 en i. Y ahora el seno de 270 por 9. Menos 1. Menos 1 es el seno por 270, perdón, por 9, 9, ¿no? Menos 9. Perdón, el seno de 270 es menos 1 por 9, me va a dar menos 9. Newtons por coulomb. Y ahora sí, pues ahora sí, como ya están expresados en forma unitaria, pues ahora sí puedo sumar directamente, hacer lo que me indica esta operación. Puedo sumar mis 3 campos eléctricos, ya que están expresados de forma unitaria, para encontrar mi campo eléctrico resultante. Y como todos esos vectores están multiplicados por el vector unitario y están en la misma dirección, es decir, están todos sobre el eje X y todos estos están sobre el eje Y, puedo sumarlos directamente, como si los sumara algebraicamente. Entonces, muchachos, 2.25 más 1.6 me da 3.85, ¿no? 3.85 newtons por coulomb por el vector unitario I. Y luego 0 más 0.792 menos 9 me va a dar menos 8. ¿8 qué, muchachos? Punto 20. 8.2. Sí. 8.2, ok. Vamos a dejarlo así. 8.2 newtons por coulomb por el vector unitario J. Y este que tengo aquí ya es mi vector campo eléctrico resultante. Si se dan cuenta, o si lo quisiera yo trazar en forma, bueno, si lo trazara yo, voy a encontrar algo similar a lo que está marcado aquí en rojo en esta imagen. Pero pues no lo voy a imaginar, lo voy a hacer para que lo veamos verdaderamente. Porque después de esto lo que me resta es determinar este campo eléctrico resultante, pero en forma polar. Entonces, si graficamos estas dos componentes en un sistema de referencia, en un eje cartesiano como este, y dibujamos, por ejemplo, estos 3.85 newtons por coulomb estarán positivos sobre el eje X, entonces estarían aquí. Aquí tendríamos 3.85 newtons por coulomb. Por el vector unitario I. Y tendremos menos 8.2, es decir, algo aquí hacia abajo negativo, más largo, más del doble de esto, de menos 8.2 newtons por coulomb por el vector unitario J. Y entonces, muchachos, ¿cómo trazo mi resultante a partir de esos dos vectores? ¿Qué hago? Líneas paralelas a... Líneas paralelas, muy bien. Una paralela a este primer vector aquí en la punta de este segundo. Una paralela al segundo vector en la punta de este primero. Y efectivamente ahí donde encuentro el cruce de estos dos paralelas, puedo trazar mi vector resultante. Este es mi campo eléctrico resultante. Que ya está perfectamente expresado con estas dos componentes. Pero si lo quisiera expresar en forma polar, tendría que expresarlo de esta manera, con una magnitud que normalmente llamo de la misma manera,
y con una dirección, que en este caso le voy a poner un ángulo phi. Esta magnitud es esta precisamente. O sea, ¿qué tan largo es esto? Y esta dirección, este ángulo es este que va desde aquí hasta acá. Este es el ángulo phi. Entonces, muchachos, ¿cómo calculo para empezar esta magnitud ER? Esta ER. Con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, porque vemos que lo que se forma ahí es un triángulo rectángulo, y entonces esta R pues sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, sería simplemente hacer la suma de los cuadrados de las componentes. La componente en X, por ejemplo, 3.85. Voy a obviar las unidades solamente porque me cuesta mucho trabajo escribirlas, pero deberíamos de ponerlas ahí, al cuadrado, más menos 8.2 newtons por coulomb, pero no, dije que los iba a obviar, al cuadrado. Entonces, si me ayudan, muchachos, de una vez, para ahorrarnos un punto, ¿cuánto es la suma de todo esto? Bueno, antes de la raíz. Los cuadrados de las sumas. Más bien, la suma de los cuadrados. Antes de la raíz, nada más. 82.6. 06. 82.06, gracias, Ángel. 82.06. ¿Y la raíz cuadrada de 82.06? Debe ser algo más que 8.2. 8 por 8, 64, 8, 9 por 9, 89. 9.05. 9.05, ok. Ahí también puedo corroborar que mi cálculo esté bien. Mi resultante nunca me va a dar menor que cualquiera de sus componentes. Mi resultante siempre debe ser mayor. Aquí mi componente más grande es de 8.2, entonces 9.05 me parece lógico. Newtons por coulomb. Y finalmente necesito determinar, muchachos, este ángulo phi. ¿Puedo determinar este ángulo phi directamente? ¿Cuánto vale? Es pregunta. ¿Alguien me puede decir? Sí, sería tangente menos 1 sobre el cateto opuesto entre cateto adyacente. Ajá, pero eso no me permitiría determinar phi, eso me permitiría determinar este ángulo interno del triángulo que se forma. Este que voy a marcar aquí. Este ángulo teta. Si yo corro esta componente J de este lado, formo un triángulo y puedo calcular precisamente este ángulo teta. De esa manera que me dijiste, efectivamente. Pero necesitaría hacer una operación adicional para calcular esto. Pero bueno, vamos a calcular teta primero. Eso es lo que yo puedo calcular ahora. Teta. ¿Me dijeron con qué función? Tangente, ¿no? Tangente a la menos 1. Recordemos la coca. Y recordemos que aquí debe ser siempre valor absoluto, la coca, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y entonces esto va a ser la tangente a la menos 1 de, ¿cuánto vale mi cateto opuesto para este ángulo? Muchachos, este es el ángulo, este es mi cateto opuesto, ¿cuánto vale? 8.20. Menos 8.2. Y son newtons por coulomb también. Y el cateto adyacente, 3.85, ¿no? Y entonces, bueno, aquí las unidades vamos a ver que se eliminan. El signo lo vamos a obviar porque precisamente estas barras de valor absoluto me dicen que debo de convertirlo todo a positivo. Entonces me queda la tangente a la menos 1 de, ¿cuánto me da? 8.2 entre 3.85. 2.12. 2.12. Y la tangente inversa de 2.12. 64.74.
64.74, muy bien, gracias. 64.74 grados. Ok, ya casi tenemos todo lo que necesitamos para calcular este ángulo phi. Muchachos, ¿cómo calculo este ángulo phi? De esta figura, ¿cuánto valdría phi o cómo lo podría calcular? Phi sería, bueno, sería igual a 360 menos Ajá, 64.74. menos teta precisamente. Phi sería igual a 360. Ay, perdón. Se me fue ahí. Parece que me quedé dormido. 360 grados menos teta, que acabamos de calcular ahí en 64.74. Entonces, si restamos 360 grados menos 64.74, entonces tenemos el ángulo real que necesitamos, el ángulo phi. ¿Y cuánto me da eso, muchachos? 360, 300, 290. 295.26. 295.26. Gracias, Edith. 295.26 grados. Y ese es mi ángulo real. Entonces, ya lo único que me resta es escribir mi campo eléctrico resultante en forma polar. Aquí lo voy a hacer. Mi campo eléctrico resultante en forma polar va a ser su magnitud, que calculamos aquí en 9.05 newtons por coulomb. Newtons por coulomb, con un ángulo de 295.26 grados. Y este ya será mi resultado mi campo eléctrico expresado en forma polar. Entonces, este y este son el mismo. Lo que acabamos de hacer solamente fue para cambiar pues, la notación de la forma unitaria a la forma polar. Pero bueno, ese es el proceso interesante que tenemos que seguir. Si no me lo pidieran, muchachos, si no me pidieran el resultado en forma polar, el haber llegado hasta aquí arriba en esta suma, ahí hubiera sido suficiente y podríamos haber terminado. Pero si me piden expresarlo en forma polar, pues tengo que hacer esto último que realizamos, pasar, calcular la magnitud y calcular el ángulo. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. ¿No? No, profe. No, profe. No, Ok. Entonces, pues ya nos da tiempo a hacer otro ejercicio. Esto, en la siguiente sesión que tengamos, haremos nos toca, por ejemplo, con ustedes nos toca el martes, ¿verdad? En las 2 horas. Bueno, tenemos lunes 1 hora y martes 2 horas. no, profe, el martes no nos toca. Sería hasta el jueves las 2 horas. El jueves las 2 horas. Ok, pero tenemos el lunes 1 hora, pues para sacar alguna duda que haya en relación a lo del examen del miércoles, muchachos. Y el jueves que tengamos las 2 horas, pues hacemos un ejercicio complementario de este tema de ley de campo eléctrico. Y así terminaremos la próxima semana, ¿no? El miércoles con nuestro examen de la primera parte del primer parcial, con ley de Coulomb, incluyendo permitividad. Y el viernes con esto que es campo eléctrico, que son muy parecidos pues los problemas. Entonces están puestos los ejercicios de campo eléctrico, muchachos. Váyanlos resolviendo. Si tienen dudas, tráiganlas a la sesión. Voy a dejar de compartir esto, muchachos. Se los voy a enviar de cualquier manera la presentación completa. Y en cuanto tenga oportunidad, si es posible hoy, por la madrugada, subo los videos a YouTube para que los puedan volver a consultar en caso necesario. Muchachos, nuevamente pregunto, dudas, comentarios. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, nada más voy a aprovechar los minutos que me quedan para mostrarles el navegador.
Le recuerdo que al finalizar la sesión, en unos minutitos más se va a activar el registro de asistencia para que puedan registrar su asistencia del día de hoy, de la misma forma como lo hicieron ayer. Entonces ahí van a poder registrar su asistencia el día de hoy. No olviden registrarla, por favor, para tener ahí. Profe, ¿No? profe, es que lo que pasa es que ayer yo tuve problemas con abrir la asistencia, no me dejaba abrirla y la mandé ya hasta como a las 2 o algo así, y hasta le puse un mensaje en claro de que no me dejaba abrir el link. Tienes falta, ¿qué crees? No es cierto, ¿no? No, pero registraste esa observación ahí, ¿no? Sí, le puse ahí en claro. Hay hay un campo para cualquier situación de ese tipo, hay que dejar ahí el mensaje. Y sin Ah, ok, problema, sin problema. ok, Vamos a ver. ok, sí, gracias, profe. Entonces nada más no se les olvide. Y desde luego yo voy a cerrar el formulario en unos minutos más. Si no pueden registrar, pues ya el día siguiente que tengamos clases se registran y ponen la observación porque no se registraron en tiempo. Pero no lo puedo dejar abierta permanentemente porque hay algunos vivos que no entran a la clase y nada más se registran después de 2 días o 3 días. Entonces por esa situación no lo dejo abierto. ¿Vale? Entonces nada más les quiero mostrar aquí el simulador que les voy a compartir, de cargas y campos. Porque en ese vamos a hacer una actividad más adelante, pero de una vez para que vean. Aquí lo que tenemos es puedo poner cargas positivas o negativas. No puedo cambiar el valor de las cargas, pero puedo poner tantas cargas como quiera. Simplemente las arrastro y las pongo aquí. Esto que se muestra aquí es la dirección del campo eléctrico. Si ven, es como lo dibujamos nosotros. Y si ponemos un par de cargas, pues vemos cómo se forma el espectro del campo eléctrico, que incluso ya vimos en el laboratorio, no sé si se acuerdan, que vimos las semillitas de ajonjolí, o no les tocó a ustedes esa práctica. No nos tocó, profe. Pues es que tienen mala suerte por el jueves. Pero bueno, aquí lo pueden visualizar también. Si tengo dos cargas de diferentes signos, así se forman las semillitas, mostrando la dirección de los campos eléctricos. Si tengo dos cargas del mismo signo, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero aquí serían líneas que se separan. Puedo quitar eso para que no me haga tanto ruido. Y si dejo una sola carga y tomo un sensor, esto sería una carga de prueba, y la coloco en cualquier punto. A medida que la acerco se dan cuenta cómo se hace muy grande este campo eléctrico. Este vector rojo es precisamente el vector de campo eléctrico. Y ahí podemos ver cómo cambia. A medida que lo acerco o lo alejo, aquí se hace mucho, muy pequeñito. Y si en vez de tener una tengo dos cargas, pues este vector también va a estar cambiando, porque es debido a la influencia de las dos cargas. Y si en vez de tener dos cargas positivas tuviera una positiva y una negativa, pues también estará cambiando. Bien, se los voy a dejar ahí nada más para que ustedes incluso podemos medir la distancia entre las cargas y colocamos nuestro flexómetro. Podemos medir la distancia entre las cargas o entre la carga y la carga de prueba. Si usamos nuestra herramienta flexómetro. Y por acá hay otras herramientas, esta la vamos a usar más adelantito, pero igual puedo mostrar los valores. Este es el voltaje. Esto nomás me da unas regiones de potencial, esto lo vamos a ver más adelante, pero puedo mostrar los valores del campo eléctrico, tanto la magnitud como el ángulo. Y puedo poner incluso una cuadrícula si quisiera de fondo para poder ubicar bien.
y en esta situación. Entonces esto, aquí está la escala abajo de esta cuadrícula. Esto es, cada par de cuadros es 1 metro. Entonces, para que tengan ustedes referencia. Se los voy a compartir para que se familiaricen con él y más adelante va a haber una actividad al respecto. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, No, profe, ninguno. ¿no? Vale, voy a aprovechar que tengo aquí mi navegador abierto. Tengo algunos detalles con respecto al registro de algunos de ustedes en Classroom. Necesito que me los ajusten, por favor. Voy a ver, y una vez aprovechamos para mencionar con quién tenemos ese detalle. Ustedes son el 5 y M9, ¿no? Sí. 5 y M9. Bueno, vamos a darle oportunidad a mi máquina que responda porque es medio lenteja. Ahí está. 5 y M9, muchachos, tenemos aquí su registro. Todavía no se activa la asistencia, en un par de minutos lo hará. Acosta Aguilar Mexicano Alonso Vázquez. Alonso, es tu apellido, ¿verdad? Sí. Alba, Arias, Barba, Bernal, Castillo, Cervantes, Cortés, Delgado. Jennifer Sosa, necesito su registro completo, nombres y apellidos y en el orden adecuado para poder registrar sus calificaciones, si no, no lo voy a poder hacer. ¿Estará presente? Ya le mandé 3 mensajes y no he recibido respuesta, así que pues, sobre advertencia no hay engaño. Pérez, Chiguil, Pineda, Ramírez, Rodríguez, pues creo que es el único detalle con ustedes. Muy bien, muchachitos, todos perfectamente registrados, salvo la mención que ya hice. Bien, muchachos, entonces también pues ya califiqué sus trabajos. No, digo, no es por quemar a nadie, pero aquí hay muchos pendientes. No sé qué es lo que esté pasando. Los invito a que, pues a que no dejen de entregar sus trabajos porque tengo muchos huecos, muchos ceros. Algunos son son preocupantes. Y lo que me resta es calificar sus prácticas, pero todo lo demás ya está calificado, salvo los 2 ejercicios que están en curso para este fin de semana. Hoy se vence precisamente la autoevaluación y el fin de semana, la próxima semana, los ejercicios de campo eléctrico. Muchachos, se va a acabar la sesión. Si alguien tiene algún comentario, algo más que quiera compartirnos. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces, si no tienen nada que agregar, pues les agradezco su asistencia. No olviden registrar su asistencia, muchachos. Y nos vemos en la próxima sesión el día lunes. Sí, Listo. hasta. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Sí, profe. profesor, hasta luego. Buen día. Fin de semana, buen día. Nos vemos, hasta luego. Cuídese mucho, profe. Buen fin de semana. Gracias igualmente.